Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4726 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Enzo Godofredo de León Marroquín contra el juez 14º de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. ¿Quién promovió la acción constitucional de amparo que ahora se conoce en segundo grado? Señaló como acto reclamado la notificación practicada de conformidad con el acta notarial faccionada en esta ciudad capital el día 22 de diciembre de 2016, autorizada por el notario Alejandro Solares, y por medio de la cual se pretende notificarle las resoluciones dictadas por el Juzgado 14º de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala siguientes. Resolución de fecha 20 de julio de 2016, la cual admite para su trámite la demanda y sus documentos adjuntos. Resolución de fecha 3 de agosto de 2016, resolución de fecha 10 de agosto de 2016, la cual resuelve el memorial identificado con el número 03065 de fecha 5 de agosto de 2016, el cual se acompaña a dicha resolución. La resolución de fecha 18 de agosto de 2016 y la resolución de fecha 24 de octubre de 2016 que resuelve el memorial 03899 de fecha 21 de octubre de 2016. Todas decretadas dentro de la ejecución en la vía de apremio, identificada con el número 0164-2016-0662. La notificación notarial identificada fue practicada en la ruta 204-37 de la zona 4 de esta ciudad capital. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 14 de agosto de septiembre de 2017, consideró: los que conformamos esta sala consideramos al entrar a analizar las actuaciones, determinamos que la acción constitucional de amparo constituye un medio extraordinario de defensa que garantiza el control de la arbitrariedad y protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, restaurando el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Sin embargo, esta procedencia no puede sustraerse de los requisitos formales que deben imperar en los procesos de índole constitucional, toda vez que es requisito sine qua non haber agotado los recursos ordinarios que regula la materia para poder accesar a esta jurisdicción constitucional. En el caso que nos ocupa, los artículos 76 y 613 del Código Procesal Civil y Mercantil señalan que los actos de notificación que no reúnen los requisitos de ley son nulos y que dicha nulidad puede hacerse valer dentro del tercer día de conocido el acto que adolece de nulidad. De esa cuenta, el recurrente debió agotar el procedimiento de nulidad para agotar la definitividad que le permitiera acogerse a este procedimiento, situación que no consta en el proceso, razón por la cual, por razones de índole formal, es pertinente declarar sin lugar la presente acción constitucional de amparo. En armonía con lo expuesto, la Corte de Constitucionalidad ha considerado unas sentencias de fechas 14 de julio de 2010 y 7 de marzo de 2016, dentro de los expedientes 888-2010 y 5555-2015, que se debe considerar una vulneración que cause agravio al derecho de defensa cuando en forma material impida al recurrente un juicio contradictorio o que ocasione un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de una de las partes. De no existir este impedimento material, debe previamente plantearse la nulidad del acto de notificación impugnado.
De esa cuenta, no toda notificación defectuosa puede ser motivo de ser conocida en un recurso de amparo, ya que si existe un conocimiento extraprocesal de la existencia del litigio, hará improcedencia la acción constitucional cuestionada. Este tribunal, por ende, considera que si bien es cierto el recurrente señaló un lugar para recibir notificaciones dentro del contrato que constituye el título ejecutivo diferente al que aparece como lugar para notificar al ejecutado, dicho lugar es un inmueble de su propiedad, en el cual él otorga derechos de arrendamiento tal como se acreditó dentro del proceso. Amén que mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2016 se manifestó sabedor de dicho proceso, documentos que sirvieron de base al tribunal recurrido para declarar improcedente la devolución de cédula de notificación. Es por ello que este tribunal estima que se reúnen los presupuestos necesarios para considerar que el señor Enzo Godofredo de León Marroquín no agotó los procedimientos de definitividad para la procedencia de esta acción. De esa cuenta es irrelevante entrar a analizar los motivos de fondo esgrimidos por el recurrente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió deniega el amparo solicitado por Enzo Godofredo de León Marroquín en contra del juez 14º de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala. Se condena en costas al recurrente, se impone multa de 1,000 quetzales al abogado Douglas Joseph Laifiesta Flores, la cual deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En ausencia del solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, pueden hacer uso de la palabra como terceros interesados en la presente audiencia Vilma Xiomara de León Marroquín, en calidad de administradora y representante legal de la mortual de la causante Lea María de León Marroquín, quien actúa con el auxilio de los abogados Ignacio Andrade Aycinena, René Javier Páez de León y Mario Alexander Florian Guzmán, quienes podrán actuar de manera separada o conjunta e indistintamente. En este caso hará uso de la palabra el abogado Andrade Aycinena. Por favor. Honorable Corte de Constitucionalidad, señor representante del Ministerio Público, en los procesos de amparo se dividen los requisitos para que el amparo pueda tener cabida o procedencia, 3 requisitos, digamos, de orden doctrinal, pero hay un requisito adicional de orden de justicia o de equidad que también es indispensable para que el amparo pueda tener cabida. En este caso en particular, del análisis del fallo de primera instancia, nos encontramos con que la sala sentenciadora realmente no cometió ningún error procesal, ni en la forma de juzgar, ni en el procedimiento, consecuencia por la cual el fallo venido en grado debe ser confirmado. Para que el amparo proceda, se requiere fundamentalmente de 3 requisitos fundamentales. El requisito de definitividad, el requisito de temporalidad y la existencia de un agravio personal y directo. En este caso en particular, el amparo adolece
de dos de los tres requisitos fundamentales para que pueda considerarse su procedencia. Adolece, en primer lugar, del requisito de definitividad, porque como bien lo ha apuntado la Corte de Constitucionalidad en los fallos citados por el Tribunal de Primera Instancia, la nulidad de la notificación, en este caso en particular, era un requisito esencial previo para poder agotar, digamos, la vía ordinaria, y ese agotamiento de la vía ordinaria simplemente no existe y no se da en el presente caso. No existe un recurso de nulidad de la notificación que permita en un momento dado, digamos, poder considerar como agotada la vía ordinaria. Paso al siguiente requisito, que es el requisito de agravio. El agravio debe ser un agravio personal y directo. En este caso en particular no existe agravio, Honorable Corte, fundamentalmente porque la propia parte interponente del amparo ha señalado con claridad que se hizo sabedora del proceso iniciado en su contra por medio del correo electrónico que ya obra en autos dentro del proceso de amparo y que ha sido tenido como prueba dentro del mismo expediente. Por otra parte, y eso es sumamente importante de resaltar, el procedimiento para llevar a cabo la notificación está contemplado en el artículo 71 y en el artículo 67 de la Ley del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 71 señala que si la persona que va a ser notificada no vive en la casa, la notificación puede dejarse en manos de cualquier persona que viva en el inmueble o bien en manos de familiares o dependientes. Y luego aparece básicamente lo relativo a los fallos de la Honorable Corte de Constitucionalidad que se refieren a si el lugar para recibir notificaciones debió o no de haberse practicado en el lugar señalado contractualmente. En este caso, Honorable Corte, aparece dentro de las constancias procesales un acta notarial levantada por el notario James Carlos Orlando Gándara Barrientos, por medio de la cual se hace constar que en el lugar señalado contractualmente no vive la persona, y a consecuencia de ello es aplicable el artículo 67, que básicamente señala que las notificaciones se hacen en el lugar donde viva la persona. Por supuesto que el domicilio contractualmente señalado es uno de los elementos, pero ese elemento no es base para amparo, y eso está establecido en 3 expedientes de amparo, Honorable Corte. El primero de los expedientes de amparo en el cual se señala esto es en el fallo del expediente 787-2004, en el fallo del expediente número 2905-2007 y en el fallo dictado dentro del expediente, aquí está, disculpe, Honorable Corte, 1510-2002. En estos fallos se señala exactamente el hecho de que la no notificación en el domicilio contractualmente señalado no es óbice para que el proceso no pueda notificarse en otro lugar. De esta suerte, no existe agravio de parte del demandado en este caso e interponente del amparo. Entonces, desde el punto de vista de procedencia, digamos, basada en la doctrina de esta Honorable Corte de Constitucionalidad ya reiterada, lo que nos encontramos es con que el amparo es improsperable. Está el elemento material de fondo, que es básicamente el argumento de la equidad. La pregunta clave en este caso es si el demandado efectivamente tuvo la oportunidad razonable de enterarse del proceso. La respuesta es que sí. La siguiente pregunta es si se cometieron errores de procedimiento por medio del cual la cédula de notificación no
no llegó a manos o no tenía la posibilidad de llegar a manos de la parte demandada. La respuesta es que sí. El demandado en su amparo y amparista señala fundamentalmente un solo elemento, que es el hecho de que la persona que vivía en el inmueble no le pudo entregar la cédula a la parte demandada. Pero la persona sí vivía en el inmueble, sí se cumplían con los requisitos del artículo 71. Y por esta razón el amparo, Honorable Corte, debe de ser reiterado en su declaración sin lugar y la sentencia venida en grado debe de confirmarse. Muchas gracias, Honorable Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, abogado Andrade Aycinena. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspuro Villela, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados y partes procesales. El Ministerio Público considera que sí existen agravios en este caso, y el agravio es el debido proceso y el derecho de defensa. Esa es la posición que maneja el Ministerio Público. Quiero que se tomen en cuenta también los alegatos y las sentencias que hemos interpuesto en nuestro alegato y que se tome en cuenta también el contrato, que es un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria, en el cual en la cláusula séptima indica cómo se deben hacer las notificaciones en caso de emplazamientos o cualquier notificación que se deba hacer. Y pido autorización al presidente para poder leer un pequeño párrafo de una sentencia de la Corte. Al lugar puede hacerlo, abogado. El expediente 2164-2015, sentencia de fecha 15 de octubre de 2015. Dice, el domicilio especial concertado en un contrato para que se practiquen los actos de comunicación relacionados con las obligaciones que de ese pacto se deriven es ley entre las partes. Aquí la controversia es, ¿hicieron las notificaciones en el lugar que señaló en el contrato de reconocimiento de deuda o en otro lugar? Y la respuesta es que no se hizo en el lugar concertado. Y de ahí viene toda la litis y el amparo interpuesto por el postulante. De manera que considera el Ministerio Público que sí se ha violado el debido proceso y el derecho de defensa y solicita que se revoque la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015 emitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y al reformarla se otorgue el amparo solicitado por el postulante. Adicionalmente, que se deje en suspenso todas las actuaciones derivadas después de la notificación. Solamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se clausura la presente audiencia. Buen día.